Si los puntos SB y ACD son colineales, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones se puede asegurar que en la figura adjunta los triángulos ABC y EDC son semejantes? A priori, por la figura, vamos a tener que si este ángulo es alfa, este ángulo también tiene que ser alfa porque son opuestos por el vértice. Luego, por la proposición 1, vamos a tener lo siguiente. CDE, que vamos a llamar beta, debe ser igual al ángulo ABC, que va a ser entonces beta también. Por lo tanto, si este ángulo vale gamma, necesariamente este ángulo también tiene que ser gamma, ya que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser igual a 180. Por lo tanto, se cumple el criterio de ángulo, 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 y por lo tanto, esta proposición 1 va a ser suficiente para decir que los triángulos son semejantes. Bien, luego en la proposición 2 vamos a borrar esto. Y me está diciendo que AC es perpendicular a BC. Es decir, no me está entregando información, ya que este ángulo que era alfa ahora va a ser 90 y por lo tanto esto también tiene que ser 90, pero eso no me está diciendo nada. No sé nada respecto de este ángulo que puede ser X, Y, Z y W. No tengo información respecto de esos ángulos, no puedo concluir nada, por lo tanto esta proposición va a ser falsa. Luego, ¿cierto? Aquí vamos a borrar esto, vamos a llamarlo alfa porque va a ser arbitrario y vamos a guiarnos por la proposición 3. Me dice que CAB, que en este caso va a ser Z, más DEC, que en este caso va a ser X, tiene que ser igual a 90. Vamos a notar también, entonces, la implicancia es que I más W también tiene que ser igual a 90. Bien, ya que voy a tener lo siguiente, X más Y más alfa tiene que ser igual a Z más W más alfa. Si yo cancelo estos alfa, yo voy a saber que X más Y va a ser igual a Z más W. Y entonces, por la proposición 3, sé que esa igualdad tiene que ser 90. Bien, sin embargo, nosotros acá podemos dar infinitos casos. Podríamos dar un contraejemplo, ¿sí? Y decir lo siguiente. Vamos a tener que Z, por ejemplo, podría ser 10, X podría ser 80 y eso se cumple entonces que va a ser 90 y en este caso podría ser 70, W podría ser 20 y eso también va a ser 90. Sin embargo, estos dos triángulos con esos ángulos que hemos dado, que es un caso de infinitos, ¿cierto? No va a cumplir el criterio básico para que dos triángulos sean semejantes, es decir, que sus ángulos, ¿cierto?, sean iguales, ¿correcto? No vamos a tener que estos dos triángulos cumplan con este criterio de ángulo, ángulo, ángulo y por lo tanto esta proposición va a ser falsa, va a ser insuficiente, ¿correcto? Porque me podría dar, en este caso me dio un contraejemplo y me podría dar otros infinitos contraejemplos. Por lo tanto, la alternativa correcta necesariamente es A. Luego tenemos, en la figura adjunta L4 y L5 son transversales a la recta L1, 2 y 3. Recordar que una transversal, ¿cierto?, es simplemente una recta que cruza por estas otras tres rectas que tenemos acá. Entonces, ¿qué valor debe tener X para que la recta L1, 2 y 3 sean paralelas? Pues bien, para que sean paralelas, este X debe cumplir una condición. ¿Qué condición debe cumplir X? Condición de X. Se debe cumplir lo siguiente. Nosotros sabemos que si es que estas rectas fueran paralelas, se debe cumplir que X más 10 es a X menos 18, ese lado es a ese, como X más 20, este es a este. Bien, por lo tanto, si es que nosotros pasamos multiplicando, vamos a tener que X menos 16 por X más 10 va a ser igual a X más 20 por X menos 18. Bien, por lo tanto de acá voy a tener X cuadrado más 10X menos 16X menos 10 por 16. Eso lo voy a multiplicar al final, digamos. Luego voy a tener X cuadrado menos 18X más 20X menos 18 por 20. Cancelamos el X cuadrado, menos 16X más 10X va a ser igual a menos 6X, menos 10 por 16 igual menos 18 más 20 sería 2X menos 18 por 20. Entonces de acá vamos a tener que 20 por 18 menos 10 por 16 va a ser igual a 2X más 6X y eso va a ser igual a 8X. Por lo tanto, 8X va a ser igual a 20 por 18 menos 10 por 16 y el 8 lo paso dividiendo a cada una de las partes. Por lo tanto, voy a tener que X va a ser igual a 20 por 18 partido 8 menos 10 por 16 partido 8.
8 en 20 puedo simplificar en 4, aquí me va a dar 5 y aquí me va a dar 2. 2 en 18 es 9. 8 en 16 es 2 y por lo tanto voy a tener 9 por 5 que es 45, ¿cierto? Menos 10 por 2 que sería 20, eso va a ser igual a 25, por lo tanto x vale 25, es decir, la alternativa correcta va a ser la D. Es decir, la condición de x es que debe ser igual a 25 para que estas rectas sean paralelas y por lo tanto se cumpla esta razón que estamos proponiendo acá. Luego, tenemos lo siguiente. Dice que en el triángulo ABC de la figura adjunta, ADGC y CFE y B son puntos colineales, lo que significa que pertenecen a una misma recta. Me están diciendo que GF es paralelo a DE y esto es paralelo a AB. BF es igual a 13, EF vale 5. Si es que EF vale 5 y BF vale 13, significa entonces que BE vale 8. Bien, esa es la primera conclusión. Luego me dice que AD es igual a DG más 6. Si DG lo dejamos como X, por lo tanto AD va a tener que ser X más 6. Entonces me están preguntando por AG. Como estas rectas son paralelas, se debe cumplir lo siguiente, que este segmento que tenemos acá, X, es a este segmento que está acá, 5, como este segmento que está acá, X más 6, es a este segmento que está acá, que vale 8. Bien, por lo tanto, dado eso, vamos a tener que 8x va a ser igual a 5 por x más 6. Esto va a ser igual a 5x más 30. Por lo tanto, paso restando el 5x y voy a tener 8x menos 5x igual a 30. Esto es 3x igual a 30 y por lo tanto x vale 10. Es decir, vamos a tener entonces que AG, ¿cierto? Que es todo este segmento, va a ser igual a 2x más 6. Pero yo sé que x vale 10, por lo tanto voy a tener 2 por 10 más 6, es decir, 20 más 6, eso va a ser 26, por lo tanto la alternativa correcta va a ser la E. Luego tenemos, un mapa está construido en una escala de 1 a 60.000. ¿Qué significa esto? Que en el mapa voy a tener 1 centímetro y en la realidad voy a tener 60.000 centímetros, ¿cierto? Me dice que en el mapa la distancia entre dos volcanes es de 2 centímetros, es decir, en el mapa tengo 2 y me están preguntando la distancia real, que la vamos a llamar X. Bien, por lo tanto de acá voy a tener que 1 por X va a ser igual a 2 por 60.000 y por lo tanto X va a ser igual a 120.000. Pero centímetros. Y estas alternativas me las están dando en kilómetros. Por lo tanto, recordemos que para pasar de centímetro a metro, yo debo multiplicar por 10 a la menos 2, porque un metro son 100 centímetros. Si quiero pasar de metro a kilómetro, debo multiplicar por 10 a la menos 3, porque un kilómetro son 1000 metros. Ahora bien, si yo quiero hacer la transformación directa, debo multiplicar por 10 a la menos 5, que sería el producto de estas dos cositas de acá. Por lo tanto, si yo tengo eso en centímetros, si yo lo multiplico ahora por 10 a la menos 5, voy a tener kilómetros. Por lo tanto, 120.000 por 10 a la menos 5 va a estar dado entonces esta expresión por kilómetros. Entonces, este X va a ser igual a 12 por 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Por 10 a la 4 por 10 a la menos 5 kilómetros, ¿cierto? Esto va a ser igual a 12, mantenemos la base, sumamos los exponentes, 4 más menos 5 va a ser menos 1. Y por lo tanto esto va a ser 12 por 1 partido 10, eso es lo mismo que decir 12 partido 10, eso es lo mismo que decir 1,2 kilómetros, por lo tanto la alternativa correcta necesariamente es la A. Luego tenemos, si se le aplica una homotesia de centro O y razón K a un segmento PQ, obteniéndose los puntos P' y Q' homotéticos de P y Q respectivamente, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Entonces, demos un caso general, ¿sí? Para que no nos perdamos. Caso general. Bien, vamos a tener, por ejemplo, este punto A y este centro O, ¿sí? Y si es que nosotros realizamos una homotesia, en este caso va a ser una homotesia con una razón mayor que 1, ¿cierto? Pero funciona para el resto de casos. Nosotros si es que aplicamos esta homotesia vamos a obtener, ¿cierto? El segmento OB, ¿sí? Por lo tanto, OA yo lo puedo llamar X y este segmento que está acá, OB, va a ser X por K, ¿cierto? Por lo tanto, si es que yo hago esta razón, voy a tener que OB,
¿cierto? O BO, ¿cierto? BO va a ser a OA como XK, esa X, por lo tanto esto me va a dar X. O sea, K, perdón. ¿Sí? Por lo tanto debo estar atento, ¿cierto? A este tipo de cositas, ¿cierto? Debo estar atento. Bueno, aquí esto es BA y esto es AO, ¿correcto? Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que acá la razón lo estamos haciendo entre el trazo homólogo, ¿sí? Homólogo y el original. ¿Correcto? Por lo tanto, ahora nos centramos en nuestro ejercicio. Tenemos una homotesia de centro O y razón K a un segmento que es PQ. ¿Sí? Cualquiera, por ejemplo, no sé, este de acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una homotesia, ¿sí? Y voy a obtener el punto P' y Q', ¿cierto? Entonces, a modo general, ¿cierto? Voy a tener que la distancia, voy a solamente ubicar el Q para hacerlo más simple. Voy a tener aquí el Q, ¿cierto? Aquí el O. Y aquí voy a tener el segmento QO. Este sería el original. ¿Sí? Y si es que le hago una homotesia de razón K, ¿cierto? Voy a obtener, aquí voy a asumir que el K va a ser mayor que 1, pero va a funcionar en cualquier caso, digamos. ¿Sí? Entonces voy a llegar aquí a Q'. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que QO es el original y tengo que Q', va a ser el homólogo, ¿cierto? El resultado. ¿Correcto? Por lo tanto, QO es A. QO, ¿cierto? Y esto me va a dar la razón K, que era precisamente lo que estábamos explicando acá. Y bueno, lo mismo va a pasar con el punto P. Aquí voy a tener que P'O es a PO, y eso también va a ser K, y por lo tanto esto va a implicar que QO es a QO como P'O es a PO. Por lo tanto, la proposición 1 va a ser correcta porque es precisamente lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Luego tenemos en la proposición 2 esta segunda parte, notar que aquí la igualdad solamente me la están cambiando y me la están dando vuelta. Y como me están dando vuelta todo, ¿cierto? Es como que están elevando a menos 1, ¿cierto? De la proposición 1 me están dando vuelta todo y por lo tanto esto me queda, ¿cierto? PO y P'O, QO y Q'O y 1 partido K. Por lo tanto eso también va a ser correcto porque de hecho estas dos expresiones son equivalentes. Bien. Luego, en la proposición 3, aquí, ¿cierto? Ya tengo un problema porque me están combinando las cosas y eso aquí no va a resultar. Aquí me están poniendo el homólogo y el original, y aquí me están poniendo el original partido del homólogo, por lo tanto, esa condición que tenemos acá no se va a cumplir, ¿cierto? Y por lo tanto, esta proposición va a ser falsa. ¿Y por qué no se va a cumplir? Bueno, porque esto que está acá, ¿sí? Acabamos de decir de la proposición 1 que vale K. Y esto que está acá, acabamos de decir de la proposición 2 que vale 1 partido K. ¿Sí? Y aquí esto está bien, porque esto es igual a K, pero esta estaría mal. Por lo tanto, la proposición 3 es falsa, ya lo sabemos, y por lo tanto la alternativa correcta necesariamente es la C. Luego tenemos, me dicen que se puede determinar cuál es el vector que representa el desplazamiento en la figura adjunta desde el punto P al punto Q. Sí. Veamos que se conoce la magnitud de PQ. Bien, se conoce esta magnitud, esa distancia. Y aquí vamos a explicar algo. Nosotros cuando tenemos un vector, por ejemplo U, ¿sí? Y le sacamos su magnitud, ¿sí? Esta magnitud puede coincidir con otra, ¿cierto? Puedo tener aquí el vector B y sus magnitudes podrían ser iguales. De hecho, son iguales según lo que acabamos de anotar. Pero eso no implica que el vector U sea igual al vector B. Bien, porque de hecho tengo infinitos casos. Si es que yo aquí me ubico en un plano, ¿sí? Yo aquí podría trazar infinitos vectores de igual magnitud, ¿sí? Infinitos vectores de traslación, de hecho, ¿cierto? Que estarían centrados, ¿cierto?, en el origen y llegarían, por ejemplo, a esta circunferencia. Estos son infinitos, por lo tanto yo no lo podría determinar, que eso es lo que me están pidiendo. No podría determinar con la información que me están dando, ¿cierto?, cuál es el vector
de traslación, porque a priori son infinitos, ¿cierto? Si yo manejo solamente la magnitud del vector, por lo tanto esto va a ser falso. Luego en la proposición 2 me dicen, se conocen las coordenadas de P y Q. Bueno, si es que las coordenadas de P vale X, Y y las coordenadas de Q vale Z, W, entonces voy a tener lo siguiente. Me dicen que aquí del punto P al punto Q, por lo tanto voy a tener el punto P, que es X, Y, le sumo una traslación que voy a llamar T1, T2, este va a ser mi vector de traslación, y esto tiene que llegar al punto Z, W. Por lo tanto, T1, T2 va a ser igual a Z, W menos X, Y. Esto funciona igual que una ecuación. Por lo tanto, T1, T2 va a ser igual a Z menos X, ¿sí? Z menos X, W menos Y. Pero estos valores, Z, X, W e Y, son valores conocidos porque yo conozco las coordenadas de P y de Q. Como son valores conocidos, voy a llegar a algo que va a ser conocido, porque la resta de dos cosas conocidas es algo conocido, y también va a pasar aquí exactamente lo mismo. Por lo tanto, voy a poder determinar cuál es el vector de traslación, que yo en este caso lo he anotado como T1, T2, por lo tanto la proposición 2 es correcta y luego la alternativa correcta es la B. Luego tenemos, me dice, ¿cuál de los siguientes números corresponde a la media aritmética de 4 números de la lista que están ahí? Bueno, esta pregunta la verdad es que hay que ir combinando cosas, no hay como una formulita. Lo único que yo podría decir, ¿cierto? Es que si yo tengo 4 números y saco su promedio, tendría que dividirlos por 4, ¿cierto? Este va a ser el promedio. Bueno, la suma de estos 4 números, ¿sí?, estaría dada por este promedio multiplicada por 4. Por lo tanto, como estos son promedios, los multiplico por 4, ¿sí? Y voy a tener que esto es 28, esto es 36, esto es 40 y esto es 44. Tal vez esa sea una mini ayuda, ¿correcto? Porque, bueno, tendría que ver cuál de estas combinaciones me permite, ¿cierto?, tener el número ya sea 28, 36, 40 o 44. Y bueno, ahí había que ingeniársela simplemente porque, bueno, si usted descarta este valor 11, va a tener que 9 más 7 es 16, 10 más 18, 8 más 6 es 14, y aquí 1 más 1 más 1 más 1 es 44, y por lo tanto, precisamente llega a ese valor y la alternativa correcta va a ser la D. Bien, pero había que ingeniársela solamente. Correcto. Luego, ¿qué tenemos? Dice, en el diagrama circular de la figura adjunta se muestran las actividades de un ocesno polar en un periodo de 24 horas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas respecto de este ocesno? Bien, entonces aquí nosotros vamos a aplicar ya la conocida regla de 3. ¿Sí? Nosotros tenemos acá, ¿cierto?, un gráfico circular, ¿verdad?, donde la suma de todos estos ángulos debe ser 360, por lo tanto aquí voy a tener 130 más 110, que es igual a 240, y al 360, que es el total, le resto este 240 y me va a dar 0, 2, 1, por lo tanto este ángulo de jugando va a ser de 120 grados. Bien, entonces de acá de esta regla de 3 yo voy a saber que en 360 grados, como me grafica, ¿cierto?, un periodo de 24 horas, voy a tener que 360 está relacionado con 24 horas. Bien, por lo tanto me dice, ocupa 8 horas para jugar. Bueno, jugar son 120 grados, ¿cierto? Y entonces aquí yo voy a preguntarme cuántas horas equivale eso. Entonces X va a ser igual a 24 por 120 partido 360. Puedo cancelar 0, puedo simplificar por 6, aquí me va a dar 4, aquí me va a dar 6, puedo simplificar por 6, aquí me va a dar 1, aquí 2, y 4 por 2 va a ser 8, y por lo tanto la proposición 1 va a ser correcta. Luego me dice, ocupa más de 7, pero menos de 8 horas en comer. Comer ocupa 110 grados, ¿cierto? Aquí está. Por lo tanto, de nuevo, 360 es a 24, como 110 es a X. Bien, o bueno, le voy a poner un Y mejor. Bien, por lo tanto voy a tener que Y va a ser igual a 24 por 110 partido 360, cancelo 0, simplifico por 6, y aquí me da 4 y aquí 6, por lo tanto voy a tener 44 partido 6. Bien, entonces Y es igual a 44 partido 6, y 6 por 7 es 42, 6 por 8 es 48, precisamente este valor, ¿cierto?, 44 se ubica entre estos dos valores, por lo tanto necesariamente va a ser un número entre 7 y 8.
Por lo tanto, esta proposición va a ser correcta. Bien, es decir, y igual a 44,6 es algo así como 7, algo. Bien, mayor que 7 y menor que 8. Bien, luego en la proposición 3 me dice que duerme más de 8 horas pero menos de 9. Lo mismo, 360 grados es a 24 como 130 grados es a W. Por lo tanto, W va a ser 130 por 24 partido 360, cancela 0. En 6 esto me da 4, esto me da 6. Por lo tanto, va a tener 4 por 13, 4 por 3, 12, 52, ¿cierto? Partido 6. ¿Sí? Y bueno, 6 por 8 es 48. 6 por 9 es 54, por lo tanto este valor 52 se ubica precisamente entre medio, por lo tanto en efecto duerme entre 8 y 9 horas. Por lo tanto esta proposición va a ser verdadera y luego la alternativa correcta va a ser la E. Bien, yo les debía un ejercicio anterior, ¿cierto? El ejercicio 40 que se me olvidó hacerlo. ¿Sí? Así que lo vamos a hacer ahora para tener completa la YEC. ¿Sí? Dice que en la figura adjunta el cuadrilátero en blanco es un rectángulo en que uno de sus lados mide 2 centímetros y de lados paralelos al cuadrado ABCD en que AB, ¿sí?, es igual a 8. ¿Sí? ¿Cuál es el área de la zona sombreada? Bien, entonces, bueno, nosotros evidentemente como esto vale 8, esta distancia que está acá también vale 8. ¿Sí? En la figura adjunta el cuadrilátero es uno de los lados mide paralelo al cuadrado ABCD en que AB... Ah, ya, aquí, se me había perdido la hipótesis que era importante. Del lado paralelos al cuadrado ABCD. Como estos lados de este rectángulo son paralelos al cuadrado ABCD, por lo tanto yo puedo decir sin lugar a dudas que esto también va a ser 8, porque de hecho aquí voy a estar formando otro paralelogramo. Bien, se me había perdido esa hipótesis. Bien, entonces yo sé que esto vale 8 y bueno, como esto vale 8, evidentemente esto vale 2. Bien, por lo tanto aquí yo puedo cerrar esto y esto va a ser 2 también. Cierro esto y esto va a ser 2 también y por este otro lado esto va a ser 8. Bien, por lo tanto voy a calcular el área total. ¿Pero qué área total? Esta. Toda esta área de todo este cuadrado que va a ser 8 por 8, 64. Bien, pero ahora voy a calcular el área en blanco. El área en blanco es esto que está acá, que tiene base 8 y altura 2. 8 por 2, 16. Por lo tanto, ahora para saber el área achurada, ¿cierto? Va a estar dada por el área total menos el área en blanco, es decir, 64 menos 16, ¿cierto? Y bueno, voy a tener que esto es 14, es decir, 8, ¿sí? 14 menos 6 es 8 y 5 menos 1 va a ser 4. Bien, por lo tanto la alternativa correcta es B, es decir, 48 centímetros cuadrados.